el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vaya al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, que tenga dominio sobre los peces, las aves y los animales. El mayor problema del hombre es el mismo hombre. Todos los días sufre la humanidad de una avalancha de sangre, de muerte, de conflictos, de temores, de aumento de la pobreza, de violaciones, migraciones, desastres naturales, decadencia moral, revolución sexual, todos con un denominador común: que el hombre es el mayor enemigo del hombre. La religión es una fuerza más poderosa, es la fuerza más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, porque toda persona que vive en este mundo es religiosa, lo quiera reconocer o no. Por eso es que las iglesias se llenan de gente religiosas. ¿Cómo es eso? Sí, gente religiosa que viene religiosamente a una reunión, pero no cambia de vida, ni quiere cambiar siquiera, ni quiere saber lo que dice la palabra de su vida. Nada de esas cosas quiere. El hombre está regulado, codificado a un patrón de conducta moral, social, ritualista. Fíjese que hasta los ateos, los comunistas, los socialistas, humanistas, agnósticos, viven también de acuerdo a un sistema de creencia. O sea que todo hombre vive de acuerdo a lo que cree. Es verdad que la religión ha generado guerras, masacres, las más grandes de la historia de la humanidad a lo largo de todos los siglos. Si usted va a un libro de historia, va a encontrarse ahí con las guerras de los cruzados, la Inquisición, la guerra de la Reforma, la guerra contra la religión. Es una serie de cosas que están en la historia. Entonces, estas guerras, muchas de estas guerras fueron impulsadas por la Iglesia Católica, dirigidas por el papado, como lo fue la Inquisición en la Edad Media. Y el motivo en realidad era contra los musulmanes que habían tomado la tierra de Israel, y se llamaban esas guerras cruzados porque llevaban una cruz delante y otra en la espalda. Pero en realidad la verdadera idea era que la Iglesia romana tome el control sobre los enemigos del Papa. Cada guerrero hacía su voto por guerrear, se le concedía indulgencias, tolerancia de los pecados del pasado. Y como estaba diciendo también, la guerra de la Inquisición. ¿Por qué fue una guerra también? Porque toda persona que estorbaba al papado era considerada como una bruja. Y entonces las quemaban en el tiempo de la Inquisición. Habían en aquel tiempo cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, y su principal tarea era demoler, era arrasar toda acción de pensamiento diferente. Entonces, todos los libros que consideraban ofensivos a sus creencias
los consideraban también como una herejía. Y, por supuesto, sufría las consecuencias la persona que pudiera tener un libro de aquellos, porque eran quemados. Los indicaban de brujos, los indicaban de herejes. Y en el año 1965, el Papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio y le cambió el nombre como Congregación para la Doctrina de la Fe, pero es la misma Inquisición. Y la reforma, bueno, la reforma es volver a la forma. En el movimiento de la reforma protestante fue el comienzo de un cambio de la historia cristiana. Se inició en el siglo XVI, comenzó cuando Martín Lutero, el año 1517, publicó 95 tesis cuestionando que las indulgencias que vendía la Iglesia Católica para construir la Basílica de San Pedro. Así que Lutero, el reformador, se levantó contra estas mentiras, contra estos abusos y escribió en el 1517 sus 95 tesis, donde les decía también que si querían construir la basílica, que lo hagan con su propio dinero, porque ellos enviaban por toda Europa a un fraile llamado John Tyssel, un dominico, que vendía indulgencias para reducir la pena de pecado, también vendía terrenos en el cielo, y Lutero afirmaba que el justo por la fe vivirá. Lutero afirmaba que la salvación no se ganaba, que Cristo la otorgaba gratis a todo aquel que creía. Así que tradujo también la Biblia Lutero en idioma del pueblo y comenzaron una serie de guerras que duraron 30 años. Lo irónico de todo esto es que la religión cristiana, que puede dar la solución a la humanidad, es la que ha generado los mayores conflictos por causa del rechazo a Cristo. Porque todas las culturas, sean modernas o primitivas, nos lleva a una pregunta: ¿de dónde viene la religión? ¿De dónde viene? Viene de un vacío interno en el hombre. Viene de saber que perdió algo y no sabe qué es. Y entonces tiene un hambre interior. Y el hombre ha buscado por todas partes para recuperar eso, lo que había perdido. Algunos lo han logrado, pero muchos todavía andan errantes en la propia iglesia, porque la gente no lee la Escritura, porque la gente no quiere, no es enseñable, porque la gente viene a la iglesia con una cara de beato, pero en las noches afuera de la iglesia es un gato. Entonces, con una gente así no se puede levantar una iglesia en santidad. Y la santidad no es beatería. La santidad es solamente ser diferente, porque el mismo Señor dijo: sean santos porque yo soy santo. Y eso quiere decir, sean diferentes porque yo soy diferente. Entonces volvemos otra vez a Génesis 1:26. Entonces dijo: formemos al hombre a nuestra imagen, conforme de acuerdo a nuestra semejanza, y señoree, domine a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios aquí en este versículo está declarando el propósito, está declarando la motivación detrás de la creación: dominio o reino o propósito.
Porque lo primero que Dios le da al hombre fue un reino. Le da validez a ese deseo que tiene el hombre de poder, que tiene el hombre de dominar, de someter, de conquistar. Pero cuando el hombre desobedeció al mandato explícito y claro de Dios, perdió el dominio sobre la tierra, perdió su reino, perdió el propósito. Y por eso es importante recalcar qué pasa cuando el hombre cae. Cuando el hombre cae, pierde un reino, no una religión. Cuando el hombre pierde dominio sobre la tierra, es porque ha caído. Y no está perdiendo, no pierde el cielo, sino el dominio sobre la tierra. Cuando el hombre cae, pierde el rumbo, pierde el propósito. Y entonces la búsqueda del hombre no es una religión, no es un cielo, sino un reino perdido, que es el verdadero propósito de Dios para el hombre. Esta es la razón, este es el motivo, la causa por la cual la religión nunca puede satisfacer esa hambre profunda del hombre, porque la religión no puede sustituir el reino. Entonces, esa hambre que tiene el hombre en su corazón es por un reino perdido, es por el dominio y el propósito de Dios para el hombre. Nadie jamás ha sido más malinterpretado que Jesús, quien vino a este mundo a cumplir una promesa hecha a un hombre llamado Abraham. Jesús vino a este mundo a establecer su reino. Dice la Escritura que a los judíos vino primero y los judíos lo rechazaron porque lo malinterpretaron, lo vieron como un rebelde, lo vieron como un revolucionario, lo vieron como un fanático que desparramaba herejías contaminando las leyes de Moisés y del judaísmo. Pero en realidad ellos habían reducido el mensaje de Moisés a un montón de leyes religiosas que habían hecho perder el propósito original del hombre. ¿Y Jesús qué hizo cuando vino? Vino con un solo mensaje y una misión: el regreso del reino de los cielos a la tierra. De esa manera estaba dejando claro que la necesidad de la raza humana y la única solución para el hombre es el reino de Dios. Mateo 4:17, donde habla que Jesús fue tentado y luego de la tentación él salió después de su ayuno de 40 días y comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí comienza con las bienaventuranzas y dice: dichosos los pobres de espíritu. Este texto ha sido el más grande malinterpretado del Sermón del Monte. Porque dichosos los pobres de espíritu ¿cuáles son los pobres? Los que no tienen dinero, los que no pueden comprar, los que tienen los zapatos rotos. ¿Cuáles son los pobres? Los pobres de espíritu son los que reconocen su necesidad, dice la Escritura. Y entonces a los que reconocen su necesidad, el reino de los cielos les pertenece. Entonces la solución para un espíritu quebrantado no es una religión, sino el reino de los cielos. O sea que te sientes pobre espiritualmente, la solución es entrar al reino, porque es lo único que puede satisfacer el hambre humana. Esa es la prioridad de Dios y debe convertirse también en la prioridad del hombre. La religión quiere escapar de la tierra, pero el reino quiere impactar, quiere influenciar, quiere cambiar la tierra. La religión es un obstáculo en la búsqueda genuina del reino,
porque la religión quiere llevar la tierra al cielo y el reino quiere traer el cielo a la tierra. Y eso fue lo que Jesús predicaba, eso era lo que Juan predicaba, eso era lo que los apóstoles predicaban, y eso es lo que nosotros tenemos que predicar ahora. Recuerden que los ayes que dijo el Señor Jesús acerca de los fariseos. Mateo 23, del 13 al 15 dice, está hablándole a los fariseos, a los maestros, y les dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están intentando hacerlo. Pero ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra, o tierra y mar, para ganar un solo adepto, para ganar un partidario, para ganar un discípulo, para ganar un prosélito. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Queda claro en la Escritura que la religión es uno de los mayores obstáculos para el reino. Tal vez fuera bueno que nos miremos, pero cada uno en forma personal, para ver si somos como estos religiosos en nuestra vida, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. El cristianismo es una religión bien conocida, establecida, estudiada, investigada, documentada, bien documentada, pero se sabe muy poco acerca del reino. Todo el mundo quiere ser reino, aunque sea de belleza. Todo el mundo quiere una banda en el pecho, aunque se diga ahí mis tachos. No importa, la cuestión es que quiere ser reina. Y Dios nos ofrece un reino y la gente no quiere entrar. La mayoría de los que han sido entrenados para entender la fe cristiana y propagar el mensaje, muchos de ellos se gradúan sin entender lo que es el reino. El reino de Dios o reino de los cielos es lo mismo. Y pocos ministros ordenados entienden el reino, porque su trabajo es propagar la religión cristiana, pero acerca del reino no conocen nada, excepto a lo que concierne sus reinos personales. Tenemos que aprender que el reino, o en qué consiste el reino, cómo funciona. Tenemos que descubrir la diferencia entre religión y reino, porque uno no puede apropiarse de lo que no entiende. El mundo entero necesita escuchar el mensaje del reino y nosotros somos los llamados a compartirlo. El reino de los cielos está, dijo el Señor, dentro de nosotros. Pero debemos entender que ese reino que está dentro de nosotros tiene ética, tienen principios, y esa ética y esos principios tienen que regir la vida de las personas. Porque el propósito de Dios era restaurarnos a nuestro estado normal. ¿Cuál es nuestro estado normal, natural? El reino. Por eso el Padre envió a Jesús para mostrarnos el camino de regreso. ¿A dónde? Al reino. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es la puerta abierta para iniciar la carrera de retorno. ¿A dónde? Al reino. Jesús no solamente es la puerta, es también el camino, es también la verdad, es el enviado a anunciar que el reino ha llegado a la tierra, y si no sabemos que llegó y está aquí, lo vamos a seguir esperando. Por eso Jesús vino con un propósito doble:
Lo primero, proclamar el arribo del reino de Dios a la tierra. Y segundo, proveer a través de la sangre la entrada al reino. Jesús desafió a sus oyentes a cambiar de mentalidad, a salir de la ignorancia, a dejar el atraso, a escapar de la oscuridad y a dar la bienvenida al reino que se había acercado. Y antes de regresar a su Padre, entregó a sus discípulos una orden para que ellos continuaran con este mensaje, que el reino estaba aquí y que había venido a recuperar lo que se había perdido. Lamentablemente, gran parte de la iglesia perdió el mensaje del reino y se ocupa de predicar modelos y patrones de su conveniencia, temas religiosos, temas alternativos. Viven inventando como doctrina lo que no es doctrina. Por eso es que hemos vuelto a la Escritura, porque nadie se puede inventar nada de lo que ya está escrito en el libro de los Hechos y cómo funcionaba la iglesia primitiva. Jesús vino predicando ¿qué? ¿De qué? Jesús vino predicando el evangelio del reino. A Pedro, el Señor Jesús le dio las llaves del reino. A la iglesia también le dio las llaves del reino. Y Jesús le dijo a sus oyentes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo que el que no puede ver el reino no puede entrar en él. Y mandó también a Pablo a anunciar el evangelio del reino. Y también advirtió una cosa. Dijo que el fin vendría cuando el evangelio del reino fuera predicado en todas las naciones. Antes uno podía pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser la predicación a todas las naciones? ¿Cómo va a escuchar la gente? ¿Cómo va a saber? Jesús tenía un solo mensaje que impactaba a las multitudes. Él predicaba continuamente acerca del reino. Porque si no creemos y no entendemos el evangelio del reino, vamos a vivir con un pie en el reino de Dios y con el otro pie en el reino de las tinieblas. Así que tenemos que entender, tenemos que pensar, tenemos que razonar, tenemos que creer que el reino de los cielos ya está aquí y el rey del reino es Cristo, quien vino para enseñarnos eso y dejar su Espíritu Santo dentro de nosotros como una confirmación de que somos ciudadanos del reino. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros es quien nos enseña, quien nos ministra, quien nos consuela, quien nos alerta, quien nos guía para que no nos salgamos del camino. De repente desaparece la gente y vuelve a venir. ¿Quién le trajo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa persona no se salga del camino, para que recapacite esa persona, para que no vaya a decir después yo fui, me salí, porque si nosotros miramos a las personas, yo creo que todos nos saldríamos. Pero si nosotros miramos a Cristo, no hay falla en Él. Todo en Él es perfecto. Su amor es perfecto. Su palabra es perfecta. Sus ordenanzas son perfectas. Todo en Él es perfecto. El Rey del Reino está aquí y
el rey del reino quiere ser reconocido como rey. Y este rey no es un reycito de un reino pequeño, es el rey del universo. Él creó el universo con la palabra de su poder. Por eso si usted lee la Escritura va a ver ahí, sea la luz y fue la luz. Y comienza a separar. El problema de algunas personas es que no saben qué es prioridad. Y otros no saben poner su corazón en sus prioridades. Por eso la gente vive gobernada por las circunstancias, no saben qué es lo que quieren. Hacen lo que les surge al paso, como decimos. Y cualquier cosa les cambia el camino del día. Es cuando una mujer como va al mercado, una mujer dice voy a comprar para la comida. Se va al mercado, se encuentra con una amiga, se pone a conversar, se pone al día, como decimos, con los chismes, pero cuando llega a su casa comienza a quejarse. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo de hacer lo que se había propuesto, lo que se había programado. Y todo es porque las personas no conocen lo que es prioridad. ¿Lo va a repetir lo mismo? Cualquier rato lo va a repetir. Va a cambiar sus prioridades por lo imprevisto, porque no sabe enfocar su mente en sus prioridades. El reino de Dios tiene principios que nos van a hacer vivir de tal manera que seamos efectivos, porque el reino es una realidad y Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, la responsabilidad de aprender a vivir en Él, para que otras personas reconozcan que sobre nosotros operan ciertos principios que hacen que nuestra vida sea diferente, y que al ponerlos en práctica siempre vendrá una recompensa para nuestra vida. El mayor secreto para vivir eficazmente sobre la tierra es entender el principio y el poder de las prioridades. La vida en la tierra es una suma total de las decisiones que tomamos diariamente como prioridades, como preferencias. ¿Qué es una prioridad? Prioridad es algo a lo cual se le da preferencia en comparación de otras personas o cosas. La prioridad más importante para muchos es el tiempo. Para otros es el dinero. Para otros es el trabajo. Para otros es la familia, o el negocio, o son sus compromisos sociales. Nuestra vida fue diseñada para ser sencilla, no complicada. Y mientras vamos identificando nuestras prioridades, nuestra calidad de vida va a componerse. La mayor tragedia de la vida, ¿cuál sería? La muerte. La mayor tragedia de la vida no es la muerte. Ve que cualquiera les puede decir a ustedes cualquier cosa y toditos calladitos. No es la muerte la mayor tragedia de la vida. La mayor tragedia de la vida es vivir sin propósito, o una vida con prioridades equivocadas. El desafío más grande de la vida es saber hacer las cosas correctas en el tiempo determinado. Y el fracaso más grande es ser exitoso
en la tarea equivocada, porque el éxito se mide por el uso eficaz del tiempo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.